Hola a todos, esto es a 30 teclas por hora. El podcast donde cada semana aprendemos juntos escribiendo. Y yo soy Manu. Yo soy Carmelo. Yo soy Miguel. Yo soy Fernando. Y bueno, ahora que la semana que viene es la gala de los Oscars, vamos a hablar de la estructura de Hollywood para guionizar películas, qué características tiene y bueno, entre otras cosas, cómo se aplica a la escritura de novelas, que es en lo que solemos centrarnos, ¿no? Bueno, creo que es algo interesante sobre lo que charlar, ya que la mayoría de nosotros estamos súper influenciados por este tipo de narrativa, mucho más de lo que pensamos, de hecho, y ya que, bueno, probablemente el 80% de las películas utilizan esa estructura, incluso más, ¿no? Bueno, se ha hecho tan común que incluso aquellas personas que no se dedican a escribir o tienen un particular interés por el storytelling son capaces de intuir cómo se va a desarrollar una película simplemente gracias a esa exposición, ¿no? A este tipo de estructura. Y bueno, y como este es un programa un poco especial, también hemos traído a alguien muy especial para nosotros, que es Fernando York, que es el invitado que más ha estado con nosotros, joder. Ya lo echamos de menos. Me tenéis que hacer una tarjeta platino como la del hormiguero, de tal. Y... poder venir cuando quiera, ¿sabes? De decir, va, La platino. Como la del hormiguero, ¿no? Sí, entro un día. Bloqueado hay una habilidad, ¿no? Entro un día cuando estéis con Roberto Corroto o gente así de esa calaña, pues entro yo y... Y dice, a ver qué pasa aquí. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué tal estás? Es que últimamente, justo estábamos hablando fuera de micro, pero vamos, ahora ha habido unas nominaciones ahí, gracias al Espíritu del Escorpión, ¿no? Que además nos hace ilusión porque justo me acuerdo que antes de sacarlo te pasaste por aquí a hablarnos del proyecto. Así sí, que, bueno, sí, faltaba... En parte hemos seguido esa trayectoria. Faltaban semanas, ¿no? Para que saliese, estaba a punto. Pues contento, muy contento, claro, porque además en esta edición nos llevamos 4 nominaciones y en la anterior, en la de Madrid, nos llevamos 5. Entonces, estamos nominados 9 veces. Luego no nos dan nada, porque se lo lleva todo el Torres. Nos quedamos ahí como malditos y tal. Somos el guionista maldito y el dibujante maldito, ¿no? Bueno, pero para perder los premios hay que estar nominado primero, ¿sabes? Y eso ya es muy... Ya, no, evidentemente. Y que joder, que a ver, que los nombres que hay en la lista son 5. Entonces estar ahí, pues para mí es la hostia, vamos. O sea, no... Y encima que te nominen con alta arriba, ¿no? O sea, un señor que lleva en esto toda la vida, que ha ganado el premio nacional, que ha hecho cosas increíbles y tal, pues o con el Torres, o con Colo, o con Borja González, ¿no? Con cualquiera de los 4, que son auténticos bestias pardas de esto. Entonces, pues, en fin, es una maravilla, claro. Uh-huh. Bueno, para la audiencia, los que hayáis escuchado los programas anteriores ya le conoceréis. Pero los que estéis de nuevas, que sepáis que Fernando es un currante que, vamos, si le seguís por Instagram, lo veníamos hablando, que cada día hay una cosa nueva y a lo mejor son cosas, como dice, que se hicieron hace 3 años, pero salen ahora, ¿no? Para que veáis cómo funciona esto del el tema editorial, ¿no? Y cómo salen las cosas. Que ahora lo último que ha salido es la historia esta de zombies, ¿no? De Vigo. Sí, El último día se llama con The Rocketman Project y es precisamente un ejemplo de eso, de una historia que estaba terminada en 2015, inicios de 2016 y que sale ahora, en 2019, ¿no? O sea, y bueno, pues eso, el mundo editorial es complejo en todas las fases. Es complejo para escribir, es complejo para mover proyectos, es complejo para la promoción, es complejo para todo. Hace nada estaba escuchando un podcast vuestro en el que teníais una invitada que hablaba sobre la importancia de las redes para los escritores y tal, y hablabais de Twitter y me daba cuenta y decía, joder, yo es que lo hago todo mal, ¿no? O sea, no, es que no. No eres el único, tío. En ese programa descubrimos todos que pecábamos demasiado. Sí, que estamos muy lejos, sí. Una cosa increíble. Sí, no, es terrible, ¿no? Entonces, todo es complejo, absolutamente todo es complejo, ¿no? Todas las patas del sector. Entonces, pues oye, cuanto más vamos haciendo, más vamos aprendiendo y bueno, pues algún día nos costará todo menos, pero no lo sé. Bueno, tú, Fernando, habías, que yo sepa, en el pasado habías dirigido algún corto, alguna cosa así, ¿no? También... Sí, o sea, hice... tú tienes ahí formación en guión de cine y eso. Sí, soy diplomado incluso en
en guión y dirección de cine por la Universidad Camilo José Cela, sí. ¿Anda? ¿Qué tiene? Bueno, pues entonces hoy vamos a tener buen programa, entonces tú esto te lo conocerás bien. Sí, bueno, no, si lo conociese mejor, a lo mejor estaría en otro sitio, pero sí. A lo mejor no estaría haciendo COVID, pero... Sí, puede ser. Bueno, me gusta que todos seamos honestos aquí, pero bueno, oye, se va a hablar igual de esto, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el tema de la estructura esta de Hollywood y luego al final el libro de la semana, piénsate un libro o si no patrocinamos este del último día, ¿vale? Si no, lo que tú elijas. Hoy, sí. Vamos, te dejamos que elijas lo que quieras durante el programa. Vale. Bueno, pues nada, vamos a empezar con esto de la estructura de Hollywood. Bueno, también se le llama estructura de 3 actos, ¿vale? Porque, bueno, pues eso, porque se basa en 3 actos, que es un poco, se corresponde con esto del nudo, o sea, del, ¿cómo se dice? Inicio, nudo y el desenlace, ahora se me ha borrado de la mente. Ahí la está bien. Bueno, a ver, empezamos con Fernando y vamos rotando por Carmelo y Miki y tal. ¿Qué características consideráis que tiene esta estructura que podemos utilizar para escribir novelas también? Bueno, yo siempre... Este tipo de estructura también la explico mucho, ¿no? En la escuela en la que estoy trabajando, que es una escuela de cómic, pero que al final pues comparte con el cine el hecho de ser un arte secuencial y por lo tanto tiene muchas similitudes a la hora de escribir. Y yo siempre digo que la base principal de este tipo de estructura es el detonante, ¿no? El detonante es ese momento determinado en el que algo sucede en la vida del protagonista y que lo pone delante de una pregunta dramática que se va a responder en el clímax. Y a partir de ahí todo se articula en base a esa estructura de 3 actos, ¿no? Vamos pasando por diferentes etapas, por diferentes fases en las que pues vamos acercando o alejando más al protagonista de ese objetivo, vamos haciendo que tome decisiones, que se enfrente a determinadas fuerzas, un poco todo esto, ¿no? Pero que para mí lo fundamental siempre es en este tipo de estructura eso, ¿no? El plantear un detonante, el tener un detonante determinado, que es un suceso que ocurre en la vida del protagonista y que vamos a ver si después consigue o no consigue su objetivo en el clímax, ¿no? En la resolución. Y en base a eso gira todo, ¿no? En base a eso se articula. Es importante entonces elegir un buen detonante, ¿no? Y elegir un buen punto de partida. Y es un poco lo que decías tú antes. Realmente el 80% de las películas que vemos no es que estén escritas siguiendo esta estructura, pero se podrían analizar perfectamente utilizando esta estructura. Porque eso es algo que hay que diferenciar y que a mí me gusta diferenciar mucho. Las estructuras no son plantillas para rellenar. Las estructuras son herramientas de análisis. Herramientas que cogen los lectores de guión o los lectores cero de novelas o los lectores tal y que te pueden decir, oye, te has hecho un primer acto demasiado largo o te has hecho un segundo acto demasiado corto o tu tercer acto no funciona o la historia queda sin resolver, tal, ¿no? Ir viendo un poco en base a esta estructura lo que has acertado, lo que no has acertado, cómo lo puedes corregir y cómo no. Porque si escribes utilizando plantilla, al final vas a caer ya no en un tópico de argumento, no en un previsibilidad, ¿no? Claro, no en un tópico de tema, sino en un tópico de arquitectura de la historia. Entonces, tu historia va a ser contada como... Sí, el desarrollo. Claro. Entonces ahí es donde está el problema, ¿no? En que por muy original que pretendas ser en tu creación de personajes o en tu tema escogido o lo que sea, si escribes utilizando plantilla, pues al final te va a salir algo demasiado visto, algo demasiado manido, ¿no? ¿Tú, Carmelo, qué opinas? Mira, yo, para seguir un poquitín, a mí me gusta mucho todo lo relacionado con que se suele acostumbrar a establecer una necesidad emocional y una meta que es material, que era algo que yo no me había planteado nunca, como dice Fernando, ¿no? De manera a la hora de analizar una obra, hasta que hemos empezado a preparar este programa. Y es que si te das cuenta, es totalmente cierto.
Y me parece, yo ya reflexionando y pensando acerca de lo mismo, me he puesto a pensar y digo, "Uy, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque todos tenemos todos nuestros quebraderos de cabeza y con los que es fácil sentirse pues en un camino incierto, sentir que no sabes a dónde vas y todo este tipo de cosas, pero resultaría muy complicado dar cierre a esa serie de dicotomías que tiene un personaje en la cabeza si la solución fuese también algo mental, por decirlo así, ¿no? Se corresponde mucho más fácil a la hora de enseñarlo, a la hora de desarrollar el camino, pues llegar a un punto de vista, o sea, algo material. Y creo que cuando lo piensas y cuando lo analizas dices, joder, vale, puede que la vida misma no sea así, porque las cosas materiales normalmente no solucionan los problemas emocionales que tienes. No, pero Claro. en ese sentido, ¿no? Pero aquí, a la hora de narrar, eso de establecer una meta que sea algo físico, es mucho, o físico o tangible, quizás sea mejor la palabra, tiene mucho sentido. Claro, sobre todo además en el sentido, ¿no? de que bueno, lo material siempre es una cosa consciente, ¿no? Que elegimos nosotros, pero las necesidades emocionales no son algo que nosotros siempre tengamos claro que tenemos, ¿no? O sea, es necesidades, o sea, y de hecho eso mola mucho porque, o sea, en el cine se aplica muy bien, siempre tiene lugar eso, ¿no? Esos dos sentidos, como dices tú. Y es cierto además que lo que tú decías, Manu, que en muchos casos la necesidad emocional el propio personaje ni siquiera sabe cuál es cuando empieza la película en este caso. Me estaba acordando, por ejemplo, ahora mismo de Bilbo en El Hobbit, que en un principio no quiere irse a ningún sitio, él quiere estar tranquilo, pero en cuanto empieza a ver cómo es él cuando se atreve a salir de la comarca, pues se da cuenta de que él lo que necesita es esa aventura y ese cambio, y que esa es realmente su razón de ser y no ser uno más dentro del lugar. Ujú. Eso es. Pues mira, yo con respecto a esta estructura de cine adaptada a la manera de escribir, creo que tenemos que reconocer, yo el primero, que muchos escritores escribimos pensando cinematográficamente, ¿sabes? Y nos pasa mucho que nos imaginamos nuestra propia escena en el cine, probablemente dirigida pues por Steven Spielberg o Cameron, por uno de los grandes. No, a mí no me vale. O Uwe Claro. No. A mí no me líes. Yo me imagino con uno de los grandes, ¿no? Aunque sea una escena muy cutre, a mí me tiene que dirigir uno de esos. Y es verdad que luego, claro, muchas veces hacemos el recorrido contrario. En vez de pensar, esta película está muy bien porque ha salido de un libro que está de puta madre, hacemos el recorrido contrario en plan, me imagino una película y luego lo traduzco en libro. Entonces, es verdad que pecamos de eso y se da el efecto plantilla que tú has comentado, Fernando, que a veces pues desnaturaliza el propio guión, la propia evolución del personaje, porque como dice Carmelo, pues claro, hay personajes que a veces no saben lo que quieren o lo que necesitan más tiempo, pues porque todos somos diferentes. Y claro, yo me estoy acordando, por ejemplo, cuando con todo el tema del nanobrimo existen plantillas con, si tu novela va a tener 200 páginas, que sepas que el giro de argumental, porque hay una traición, tiene que pasar en la página 140 y pico. Ah, bueno. Oh, O sea, sí. esas cosas loquísimas, sí. En el guión de cine también hay de eso, ¿no, Fernando? Yo no me acuerdo de Sí, dónde era, pero lo había leído. sí, en el guión de cine hay determinados gurús como Sitfield o Blake Snyder. Blake Snyder llegó a crear una estructura que directamente le llamaba la hoja de tiempos de Blake Snyder. O sea, y este tío te decía que en el minuto... Y desnaturaliza totalmente, claro. Sí, que en el minuto 15 tenía que ocurrir tal cosa, que en el minuto 25 tenía que ocurrir tal otra, que en el minuto tal, ¿no? Entonces, claro, esto es coger y dar... Página tal era, ¿no? Sí, no, aparte te daba ejemplos como, porque todos los productores que reciben un guión abren el guión por la página 17, y si en la página 17 no ocurre no sé qué, ese guión ya no lo siguen leyendo y tal, ¿no? Entonces, Claro, sí. que a lo mejor esta es verdad, ¿no? O sea, quiere decir, no tiene por qué mentirnos el señor Blake Snyder, ¿no? Pero lo que le estás dando es una herramienta un poco... no sé cómo expresarlo, ¿no? Doble filo. Sí, o sea, quiero decir, si tú escribes una historia así, pero eres capaz de completarla con todo lo demás y tal, bueno, pues tal, pero tener al escritor pendiente de, joder, ya estoy en la página 17 de guión
y lo que tenía que ocurrir en la 17, si sigo escribiendo lo que estoy escribiendo, no va a llegar hasta la 21, y entonces pues ya no valgo para nada y le voy a prender fuego a todo. Entonces... Que es que os diré que un amigo mío siguió un escritor en Anobrimo y seguía esta estructura y llegó al caso no de que se pasaba, sino de que no llegaba. Entonces, el apaño que hizo es que de repente el protagonista se quedaba sordo y entonces tenía que repetir las frases en plan, perdona, ¿qué has dicho? Y lo volvía a escribir, ¿sabes? Es súper cutre, pero solo para con el ánimo de encajar en esa estructura. Pero claro, es que eso... que es lo que tú dices, que si cumple con la estructura porque te ha salido así, a tope, muy bien, sigue con ello. Pero no es la idea, claro. Eso tiene que ser que ha salido así y te ha quedado bien, pero no seguir ese objetivo. Hombre, lo malo, como decía Fernando, es que si te adhieres a la plantilla, que es una cosa que en los últimos años Hollywood está haciendo de una forma escandalosa, ¿no? Y por eso, personalmente, a mí que me encanta ir al cine, cada vez me da más pereza en algunos sentidos, porque sé que incluso lo que parece interesante va a ser lo menos, ¿no? Sí, lo ves venir todo, sí. Sí, pero si hay algo que yo creo que se puede aprender del cine, bueno, pues sobre todo de las buenas películas, aunque de las malas también es interesante verlas, ojo, porque además uno también reconoce cosas como, aquí esto está de más o esto está de menos, ¿no? Uh-huh. Pero una cosa que me gusta mucho de ver películas en el cine, por ejemplo, es la forma en la que están comprimidos, ¿vale? Los eventos, ¿vale? Bueno, como en este sentido... un libro, bueno, a veces se puede ir por otros derroteros, pero las películas sí que deben centrarse en la relevancia de las acciones, ¿no? Por lo menos en general, porque claro, tienes un tiempo muy limitado en el que las cosas tienen que suceder. Entonces, en las películas, incluso mucho más que en las series, se puede analizar más fácilmente todos estos recursos narrativos, ¿no? Qué es relevante y qué no. Cuando a veces se da un detalle en particular suele ser mucho más relevante porque solo tienes 2 horas para contar la película, ¿no? Y esto está bien para poder analizar, ¿no? Entonces, se ve muy bien cómo se comprimen los eventos que en un libro a priori, pues es lo que he dicho, que se podrían ir por otros derroteros y tal, ¿no? Normalmente, cuando no se adhiere a este tipo de estructura, el cine de Hollywood, realmente estamos hablando de películas indie, ¿no? No sé si habéis visto la pelista de Florida Project, a mí me parece un peliculón. Bueno, o sea, se llevó Oscars nominados y tal, y que va sobre pues un barrio de Florida en el que toda la acción la siguen desde los ojos de unos niños, y es como un poco el día a día. Queda un poco claro cómo está estructurado todo. Los 3 actos no se ven bien. No sé si lo habéis visto esto. No, yo lo siento. No. Pues nada, Florida Project, para la audiencia, para todo lo que lo quiera escuchar, para que se vea lo que es un poco separarse, ¿no? de ese tipo de estructura. Y eso, bueno, en principio a mí es una de las cosas que más me llama la atención, el tema de la compresión, ¿no? Del tiempo. Y a mí más que el tema de la compresión es el tema de cómo se puede contar lo mismo de diferentes maneras, ¿no? Y yo aquí entro mucho con el tema del monólogo interior, que en el cine no tiene tanta cabida, y cuando tu personaje... o un personaje, eso, llega a un boss que empieza a tener la reflexión de cómo ha llegado ahí, de que su madre una vez, cuando tenía 3 años, le hizo tortilla de patatas sin cebolla y que eso le traumatizó, y todo este tipo de cosas, pues luego en el cine se cuenta con un plano rápido, con a lo mejor algún sonido, y me resulta muy, muy interesante ese hecho, ¿no? El hecho de decir cómo se puede contar la misma historia desde tantos lenguajes distintos, y dices, joder, esto Fernando, que también le gusta escribir y tal, pues notará, ¿no? Cuando se enfrenta a un cómic y diga, wow, es que aquí hay otro tipo de herramientas radicalmente distintas y incluso me imagino que la manera de pensar tiene que ser muy diferente en todos los casos. Sí, o sea, y al hilo de lo que comentabas antes también, ¿no? Hay un gran problema en el cine y en el cómic, que es que llegar a transmitir bien el mundo interior de un personaje es muy difícil. Es muy difícil porque estás trabajando con imagen. Entonces estás trabajando con imagen externa, además, de cómo son las cosas por fuera, ¿no? Y de las acciones y de las reacciones. Sin embargo, marcarse monólogos interiores es muy difícil. Es muy, muy difícil. O sea, es incluso más fácil en el teatro, por ejemplo, ¿no? Porque tienes esta herramienta del personaje que da un paso al frente y se marca un monólogo él solo y te explica en 4 minutos todo lo que le pasa por dentro, ¿no? Pero en el cómic, si hicieses eso,
quedaría un poco raro, ¿no? O en el cine, ¿no? Quedaría un poco raro que un personaje de repente se rompiese la cuarta pared y te empezase a contar todo lo que piensa, ¿no? O todo lo que le ocurre. Quedaría extraño. Por eso son medios muy diferentes, ¿no? Y la novela creo que tiene a su favor eso, que la novela te puede llevar de un lado al otro, te puede manipular incluso, ¿no? Hacerte creer que un personaje está sintiendo tal cosa y engañarte, ¿no? Y tal, o darte juegos o darte tal, ¿no? Entonces son muy diferentes. Por eso es raro, ¿no? Que ahora se vea como un poco lo que decía Miki antes, mucha novela escrita desde una perspectiva cinematográfica, ¿no? Es decir, a lo mejor nos hemos empapado tanto de imágenes que ya todo lo escribimos así, no sé. Sí. Pero que es natural, tampoco hay que sentirse culpable porque, claro, es que estás rodeado de eso. Es parte de lo que somos ahora. Tienes que intentar salir como puedas, pero claro, es que es difícil. De hecho, hay un apunte que quiero meter aquí en un segundo acerca del pensamiento cinematográfico ¿no? A la hora de escribir. De hecho, precisamente por cómo estamos influenciados por el cine, se ha acuñado un tipo de punto de vista a la hora de escribir que se llama tercera persona cinematográfica. Que es cuando, aparte de seguir al personaje, el escritor se toma su tiempo para describirnos primero los lugares por los que está pasando o por donde, por lo visto es bueno, así es como lo llaman ahora, pero es así, punto de vista tercera persona cinematográfica. Bueno, ya hablaremos de puntos de vista. Eso es muy, muy interesante, eso da para podcast. Yo también quiero relatar que, claro, a mí me hace mucha gracia en estas comparaciones de pues el diálogo interior, el crecimiento personal. Claro, el cine tiene sus tiempos y tiene sus maneras, entonces a mí se me ocurre mucho, por ejemplo, típico aprendizaje del guerrero en la pantalla es en 2 minutos. Pero claro, tampoco queremos ver cómo durante 20 minutos están pegando palizas a nuestro personaje hasta que aprende, ¿no? Entonces, o por ejemplo, el típico personaje que le mete en una sociedad totalmente diferente a la que él se ha criado, pues o porque ha viajado en el tiempo o está en otro planeta o lo que sea. Claro, él tiene que adaptarse y en la película se adapta en 1 minuto. Pero realmente eso es un proceso que nos llevaría, pues probablemente, pues si cambiar de país nos puede llevar años, o sea, ya imagínate cambiar de época, irse a otro planeta, pues claro, es que nos puede llevar toda una vida. Y eso en el cine... Y todo en 2 horas. Sí, entonces, claro. Entonces tiene sus tiempos y tiene sus cosas y obviamente cuando estamos escribiendo, pues tenemos que ser conscientes de que manejamos otros tiempos porque estamos escribiendo, claro. Eso es. De hecho, justo has comentado una cosa aquí, lo del entrenamiento, que antes de que se me pire la pinza, que esto me pasa a menudo, me gustaría comentarlo, ¿no? Justo lo que a colación de esto del entrenamiento. Es otra herramienta que utiliza el cine, que es, bueno, en la novela también debería ser así, pero es más importante en el cine, ¿no? Que es que las escenas tienen que cumplir con más de un solo propósito, ¿no? Como no hay tanto tiempo de contar la historia, pues lo he hablado, ¿no? Es como matar 2 pájaros de un tiro, digamos. Y esto me ha recordado lo de Matrix, que, por ejemplo, cuando Neo está entrenando con Morfeo, empiezan a zumbarse, ¿no? El uno al otro. Y es una forma de enseñarte que él está aprendiendo a combatir para lo que viene más tarde, ¿no? Pero Morfeo le va haciendo comentarios y le dice aquello de... No me acuerdo cómo era la frase, pero era rollo así como... Eres rápido, no pienses que lo eres, sabes que lo eres. O algo así, ¿no? Y en el fondo todo eso está conectado con el final de la historia, ¿no? Cuando al final él sabe que lo es y para las balas en el aire y tal. Y bueno, pues eso, con la necesidad de Neo de creer en sí mismo y en su destino. Pero en principio nosotros no sabemos que esos comentarios que le hace van a estar relacionados, ¿no? En el fondo, pues es lo que digo, la escena hace más de una cosa a la vez, ¿no? Sí, y al final todo el tema de los entrenamientos en las películas también se utiliza mucho como una manera de vincular al espectador con el personaje, pues quieras que no, es contenido motivacional 100% en la mayor parte de los casos. Tú ves bueno, sí. En Matrix igual no tanto, ¿no? Pero ves Rocky y dices, ¡guau! Esto es para que simplemente me sienta así, ¿no? Y lo estaba comparando ahora en mi mente mientras hablabas con el juego de Ender, la de Orson Scott Card, el libro, la película, ¿no? Sí. Que en el libro es 80% entrenamiento solo entrenamiento del personaje. Y es lo que tú dices, eso luego cuando se llevó a la película, aparte de que la película salió rana, pues se llevó fatal. Y como que la mayor parte de la obra de literaria que haya sobre ese proceso de aprendizaje y de evolución,
Y luego en el cine era mucho más el final lo que interesaba, ¿no? Y es lo que comentas, que son tempos y evidentemente una película no aguanta hora y media solo de entrenamiento y aprendizaje. Sin embargo, esto, como era eso, luego la reflexión del personaje, luego irse a la máquina esa de no sé qué para seguir dándole vueltas a lo mismo, pues servía. Si queréis hacer algún comentario más, es que me gustaría que en los últimos 15 minutillos los dedicáramos un poco a analizar los 3 actos y qué se incluye en cada uno y un poco a relacionarlos para que la audiencia se ponga un poco en situación, un poco con el viaje del héroe este del que habla Joseph Campbell. ¿Os parece? Vale. Dale. ¿Alguien tiene algo más que decir? Bueno, pues eso, empezamos con el primer acto. Bueno, Fernando, ¿qué suele ocurrir en el primer acto y dónde termina y todas estas cosas? Bueno, pues empezamos normalmente con el mundo ordinario, ¿no? Con lo que es la presentación del personaje en su día a día. Después le ocurre algo que altera su mundo, ¿no? Este detonante del que hablaba antes. Un hecho que puede ser... Bueno, hay tipos de detonante, ¿eh? O sea, hay detonante de acción, detonante de reacción o detonante cronológico, ¿no? Pero el más habitual es un detonante de acción, ¿no? Algo que le ocurre directamente al personaje y le plantea un objetivo. Y el primer acto, ya a partir de ahí no nos da mucho tiempo para muchas más cosas. Se puede incluir a veces un punto que es me lo tengo que pensar, ¿no? Es decir, de vale, si me lanzo a por este objetivo, ¿qué es lo que dejo atrás? ¿Qué es lo que pierdo? ¿Qué es lo que no... qué es lo que me podría pasar, ¿no? Evidentemente es una falsedad absoluta, ¿no? Porque, quiero decir, si se lo piensa y lo deja, pues no hay película. Entonces es como... O si la hay, pero es muy corta. Sí, o si la hay, pero muy corta, ¿no? Pero es como, me lo he pensado mejor y creo que no voy a ir a llevar el anillo a Mordor, ¿no? No, es película de Nacho. Sí, que lo dejo y tal, ¿no? Pues no puede ser. Entonces a partir de ahí viene lo que se suele llamar el punto de giro o el primer punto de giro, que vendría a ser como la primera decisión proactiva de un personaje para conseguir su objetivo. Y aquí siempre hay una diferencia muy importante, que es si hablar sobre algo no indica que te estés dando pasos para conseguirlo, ¿no? Yo puedo estar hablando con mis amigos de que voy a atracar el banco de la esquina y luego me voy a mi casa y no me pongo a hacerlo de verdad, ¿no? O sea, entonces es muy importante que el gesto que hace el protagonista para lanzarse, para entrar en ese segundo acto, ¿no? Es un gesto de verdad, una acción determinada, ¿no? Y que además sí, digamos que pone un poco sobre la mesa, ¿no? Lo que quiere hacer y lo que se supone que debería ocurrir, ¿no? Sí, y muchas veces digamos que ahí se produce ya el cambio de acto, ¿no? El decir, bueno, pues ya hemos pasado al segundo acto con ese punto de giro, y otras veces aún queda esto que se llama la barrera, que es que la realidad te devuelve una hostia muy grande, ¿no? Es decir, vale, es decir, tú te pones digo, pues lo voy a conseguir, voy a emplear todas mis fuerzas en conseguir esto, ¿no? Y la realidad te pone en tu sitio. Pues no. Claro. Hay otro de estos gurús que es McKee, Robert McKee, que escribió el libro El Guión. McKee le llama, no le llama la barrera, McKee le llama el abismo, ¿no? Es decir, bueno, el personaje piensa que lo tiene fácil, o que su primera decisión va a tener tanta energía que ya lo va a conseguir, y ante él se abre un abismo enorme, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Es el abismo entre expectativa y realidad. Sí, así, ¿no? Sí, tal cual. Y a partir de ahí pues nos metemos ya en el segundo acto, que es un poco el lío padre de toda historia, ¿no? ¿Qué decías tú, Miki? No, en realidad no decía nada, pero podría añadir algo, que es que esto es muy fácil de decirlo, yo creo, y Fernando nos lo puede confirmar. También en el primer acto es donde se pueden colar esas pildoritas, esas cosas así que te las han colado sibilinamente,
que Claro. luego al final dices, coño, es verdad, esto era por Claro. esto, ¿sabes? Claro. Pero claro, es muy fácil decirlo, pero tienes que hacerlo, que ahí está... Sí, es lo que se llama lo de sembrar y recoger, ¿no? Lo de que si vas a matar a alguien en el tercer acto con un rifle, pues que lo hayas enseñado en el primero, ¿no? Porque si no queda fatal que... La pistola de Chekhov, de hecho. Sí, tal cual, la pistola de Chekhov, ¿no? O sea, que realmente lo... Sí. Que un día Lo- tenemos que hablar de esto en el que programa. realmente lo plantes bien, ¿no? Y estas cosas se plantan en el primer acto, ¿no? También decía, volviendo a Blake Snyder hablaba de que en el primer acto hay que ponerle al protagonista las 7 cosas que van mal en su vida, los 7 problemas que tiene sin resolver, ¿no? Alguno... 7, joder, pero le queremos joder la vida bien, ¿no? No, pero alguno puede ser tan del día a día como tengo que comprarme unos zapatos, ¿no? O quiero dejar de fumar y ya lo he intentado 4 veces y no lo consigo, ¿no? Al margen de que luego tenga que enfrentarse a Satanás, ¿no? O sea, es decir... Pues fíjate. Y nadie sabe que es más complicado, ¿eh? Claro, Nadie se quiere enfrentar a Satanás con los zapatos rotos. Me imagino al personaje diciendo, joder, me tengo que ir a enfrentarme a Sauron, no sé qué, no sé cuánto, y diciendo, hostia, tú los zapatos, puf. Y Claro, sin claro, zapatos. claro. Ah, que le jodan al anillo. Y qué mal día para dejar de fumar, ¿no? Entonces es como... Y encima esto. Claro. Me acuerdo de una película muy clásica de los 90 que era Arma Letal, ¿no? Que había uno de los protagonistas que era Danny Glover, que era su último día de trabajo, ¿no? Entonces era como Hostias, es verdad. todo el marrón que venía en la primera película y él estaba todo el rato diciendo, joder, y es que además es mi último día, ¿no? O sea, Esa película mola sobre todo porque sus personajes principales tienen un montón de esas características que les hacen entrañables, ¿no? Sí. sí. Esa peli mola mucho. Pues una cosa que me gustaría añadir es que no me acuerdo a quién se lo leí, macho. Creo que puede que fuera Snyder o no sé si era Mackie, creo que era Snyder, que decía que entre acto y acto, tanto entre el primero con el segundo como el segundo con el tercero, tiene que existir algún tipo de muerte, que puede ser real o puede ser figurada, o sea, puede ser la muerte de una idea, de un estilo de vida o de un personaje mismo, aunque normalmente la muerte física suele tener lugar entre el segundo y el tercero y no el primero y el segundo, ¿no? O sea, yo qué sé, pues eso, que al tío le cambia la vida porque los asesinos matan a su padre y cambia tanto eso como la muerte de su padre como su estilo de vida porque tiene que hacer otra cosa, ¿no? O yo qué sé, que le toca la lotería y cambia su estilo de vida, o sea, muerte de un estilo de vida, ¿no? Pues eso es, ¿no? Bueno, acto 2. Carmelo, ¿quieres comenzar tú con este? Bueno, al final el acto 2 viene a ser lo que es el meollo grande de todo el asunto, ¿no? Y creo que se corresponde, como hemos venido diciendo, con la parte del desarrollo. A todo lo que ha ido comentando Fernando antes de acabar el acto 1, yo creo que lo tenemos que retomar en ese punto de giro, cuya decisión en ese momento pues es lo que marca en principio cómo se va a desarrollar el acto 2, es decir, cómo va a enfrentarse a los problemas, a la meta, a cómo va a gestionar esta necesidad emocional. Y a mí lo que me parece siempre más interesante de este acto 2 es cómo pueden alterarse las relaciones que existen entre los diferentes personajes e incluso entre los personajes y la parte, el enemigo, el villano o lo que hay en cada momento, ¿no? Porque a mí por lo menos me parece donde está el verdadero asunto y lo hemos podido ver en un montón de películas, en un montón de libros y en un montón de todo lo que queráis. Desde Frodo y Sam discutiendo entre los dos y sin saber Frodo si de verdad el que está con él es Sam o es Gollum. Desde en Harry Potter las peleas que había entre Harry y Ron constantes porque ninguno de los dos tenía el mismo punto de vista acerca de cómo hacer las cosas. Ese juego de alianzas, ese baile entre personajes a mí me parece muy, muy interesante, sobre todo porque vemos cuando suceden estas cosas que los personajes no son blancos o negros, sino que tienen grises y que por mucho que haya una misma meta, la forma de llegar a ella puede ser radicalmente distinto. Entonces, lo que acostumbra pasar en este segundo acto es como que cada uno de los personajes va precisando en sí mismo o de manera conjunta cómo esa necesidad o cómo esos estímulos van acordándose con la meta que quieren alcanzar, ¿no? Con esa meta material que hemos comentado antes.
Mira, para hacer aquí un inciso, como habíamos hablado de lo de Joseph Campbell, el acto 2 más o menos inicia cuando el personaje ya ha entrado en ese mundo especial, ¿no? Lo de, habíamos dicho, el cambio de estilo de vida. Y es cuando tiene lugar pues las pruebas que le hacen... O sea, hay más conflictos, las cosas se ponen más serias, digamos. Y también tiene lugar, creo, una de las etapas era cuando la primera investigación en la cueva, ¿no? Como es que tienen sus primeras batallas y unas se ganan, pero la última se pierde. Sí, no, normalmente es eso casi es, al que final suele del acto, ser ¿no? que cuando entran en este mundo es más especial, el personaje empieza a conseguir sus pequeños triunfos en un principio y eso lo que hace es que pues se lo empieza a creer en el sentido de que puedo con esto, puedo con esto, puedo con esto. Lo que normalmente lleva a la inevitable derrota al final, pero que se ha confiado. Y es precisamente esa nueva, por seguir utilizando el lenguaje y las metáforas que habéis usado vosotros, esa nueva muerte en sí mismo, ¿no? Que será ya precisamente la que sí que le va a llevar a conseguir en el tercer acto el objetivo para el que había venido. Sí. Ujú. Y yo quisiera añadir, corregidme si me equivoco, que el acto 2 es donde más tiempo va a estar la gente. Entonces, obviamente todos los actos son importantes, está genial que una novela se cierre bien y desde luego tiene que empezar con un buen saque porque si no la gente se pira. Pero yo creo que la impresión general nos la llevamos del acto 2, o sea, creo que es donde más tiempo vamos a estar. Entonces yo creo que incluso perdonaría un mal final si el acto 2 ha estado bien llevado, ¿sabes? No sé si esto es una impresión mía, pero desde luego es una cuestión de tiempo, le estás dedicando más tiempo a esto y si no estás cómodo en este acto 2... es difícil que la impresión general sea buena, yo creo. Es que a veces a veces hace coñazo, ¿eh? El acto 2. O sea, dicho en plata. Esa es la palabra técnica, ¿no, Manu? Sí, pues para que lo apuntéis en la ciencia. No, incluso El coñazo incluso del acto 2. incluso es cuando una peli fracasa, ¿no? Cuando realmente te ha hecho un planteamiento que te parece interesante, dices, mira, qué bien, cómo me está gustando esto. Y de repente te mete en un acto 2 desastroso y ya no quieres ni terminar de verla. O sea, es donde te la juegas. O sea, a la hora de contar una película te la juegas en el acto 2. Sí, es lo que decía Miki, ¿no? Al final que aquí pasas muchísimo tiempo y que o lo desarrollas bien o porque si te hace tedioso, sea película o libro, lo primero que vas a hacer es cerrarlo y aquí no ha pasado nada. Eso es. Por cierto, hablando de lo de la longitud del segundo acto, no me acuerdo dónde lo leí esto, pero decían que normalmente tiene que ser la suma, o sea, la longitud del segundo es la suma entre el acto 1 y el 3, más o menos. O sea, todo es estructurado. No sé si... No me acuerdo dónde era esto, pero vamos. Por Muy ahí corto, se dio. ¿no? Claro, la suma entre el 1 y el 3 es el 2, ¿no? Siempre suele ser el más largo. O sea, la mitad del libro es el... Sí, la mitad del libro, claro. Claro, sí. Claro, eso normalmente es, bueno, en la estructura de Hollywood, ¿no? Miki, pasas al acto 3 tú y... Bueno, a ver, es lo más sencillo. Yo simplemente quisiera rescatar dos ideas. El acto 3 se resuelve todo. Tiene el clímax pero no hay que confundirlo con el epílogo. O sea, el epílogo forma parte... Si lo dividimos todo en 3, evidentemente el epílogo está metido dentro del acto 3. Pero a veces se confunde como que es ese final de, bueno, pues y el personaje va a vivir así. No, eso es el final, que a lo mejor incluso lo puedes no poner y nos la suda como si Frodo se va a los puertos grises o tal, que está guay que lo pongas, pero ese no es el final. El final es cuando matamos a Sauron. Entonces es el cuando se resuelve todo. Sí, de hecho aquí es donde se revelan mucho los falsos aliados, ¿no? Y los enemigos, la identidad del traidor, si es que hay uno. En fin, todas estas cosas. Oye, una cosa que se me había olvidado también. Entre el acto 2 y el acto 3 decía Blake Snyder, esto sí que me acuerdo que era él, que hay una escena que es la mítica de todo está perdido. ¿Tú te acuerdas de eso, Fernando? Sí, o sea, realmente hay 3 puntos dentro del acto 2 que se pueden destacar, ¿no? O sea, uno es el punto medio, o también llamado punto de no retorno, que es cuando creamos una falsa esperanza para el protagonista, pensamos, le damos un caramelito, ¿no? Le ponemos como... parece que va a conseguir el objetivo y enseguida lo volvemos a tumbar, ¿no? Es, por ejemplo, en El Señor de los Anillos cuando... Todo lo que había hecho Carmelo, ¿no? Lo de que parece que ha ganado. Sí, o sea, en El Señor de los Anillos en las películas sería cuando Frodo y Sam con Gollum llegan hasta las puertas de Mordor y de repente Gollum les dice, por ahí no, por ahí no, que por ahí morimos enseguida, ¿no?
Pero digamos que es como, ya hemos llegado, mira qué bien, ya hemos llegado, ya solo nos queda subir al Monte del Destino, atravesar esta horda de orcos y ya está, ya hemos llegado, ¿no? Pero no, realmente por ahí no pueden pasar, ¿no? Entonces tal. Y a partir de ahí se va empezando a construir todo está perdido. Y todo está perdido es machacar al personaje hasta hundirlo lo más posible. De nuevo hay algún tipo de relación con la muerte. Se le muere un compañero o se le muere la esperanza o lo que sea. Y luego el punto que para mí es el más artificioso en una estructura de película de tipo hollywoodiense, que es la última oportunidad, que es cuando de repente brota la esperanza así como de la nada. o cuando o cuando el personaje se acuerda de algo y tal, ¿no? Y entonces a partir de ahí dice, vale, pues ahora ya era en Matrix, no sé si la recordáis, pero que era un momento en el que Morfeo le decía a Neo, hay una diferencia entre conocer el camino y andar el camino, ¿no? Y entonces Neo decía, anda, coño, ahora ya tengo poderes, ¿no? Entonces era como esa frase mítica hacía que Neo de repente dijese, ahora ya puedo dominar la Matrix, ya la entiendo, ¿no? ¡Pum! Ya, jódete Smith, jódete Matrix, os mato a todos, ¿no? Y era un poco eso, esa última oportunidad, esa que a veces brota de un compañero, a veces brota de ti mismo, a veces es algo que has plantado en el primer acto y lo recuperas, ese tipo de cosas. Y luego, pues sí, ya nos metemos de lleno en el tercer acto, claro. Pues en el acto 3, hablando de lo de antes, del objetivo físico y la necesidad emocional, hay una cosa que quiero comentar, ¿no? Porque es un poco lo que cierra el círculo, ¿no? ¿Vale? Por lo general, es en el momento esto del clímax, ¿no? Que es, bueno, todas las acciones se aceleran, tiene lugar la resolución de los conflictos iniciales y digamos, esa batalla final, ¿no? Como en Joseph Campbell, que dice, ¿no? La última acometida esa, ¿no? Sí. Y en ese momento es en el que se elige el destino del personaje. El personaje finalmente suele elegir entre el objetivo físico o la necesidad emocional, ¿no? Si fuera la típica película americana del partido de fútbol, que el jugador quiere ganar, pero ese es el objetivo físico, porque lo que en el fondo necesita es, yo qué sé, jugar en equipo, ¿vale? Pues entonces, a lo mejor al final, en vez de tirarle la gol, pasa el balón, ¿vale? Pues eso sería un poco lo de elegir entre el objetivo físico y la necesidad emocional, ¿no? Incluso si en el partido ese, por ejemplo, perdieran el partido, nosotros sentimos que el personaje ha ganado porque en el fondo ha tomado la decisión que le hace ser mejor persona, ¿no? Ha decidido cumplir con la necesidad moral más que con el objetivo físico, ¿no? Ya normalmente siendo ya plenamente consciente de ella, porque esa consciencia se va ganando a lo largo de la historia, ¿no? Y a menudo le hace acabar por encima del antagonista o vencerle, ¿no? O lo que sea, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, no, realmente... Me encantan esos momentos así. Es que a veces dices bien las cosas y ya está, no hay nada más que decir. Y ya está, y chapó. Por cierto, si el personaje no decide pasar de la necesidad emocional y elegir el objetivo físico, normalmente se trata de una tragedia, ¿vale? O sea, pero bueno, de esto ya hablaremos en su momento. ¿Por qué? Porque el personaje es como que no ha cambiado y las cosas acaban, ¿no? En la muerte o la perdición o con el resto de la gente puteada, ¿vale? O sea, eso es otro término que podéis apuntar. Sí. Pues eso, y esos son los 3 actos. Vamos, qué maravilla. Así de fácil. Más o menos, vamos. Tan fácil decirlo, pero luego hacerlo bien, qué difícil. Bueno, pues yo creo que esperamos que esto le sirva a la gente de algo. Yo creo que esto lo han visto. Si le dais vuelta, bueno, ya que estamos aquí, os proponemos que os veáis un par de películas. Mira, hemos comentado Matrix, pero podéis comentar esta o la que sea, ¿no? Y tratéis de identificar cuándo empieza y cuándo acaba cada acto, ¿no? Y un poquito estos recursos que hemos hablado. De hecho, como estamos en la semana de los Oscars, os recomendamos que veáis la de los Oscars y las nominadas y que las intentéis encontrar ahí. Eso es. Mira, qué bien. Joder, Carmelo siempre sabe cómo como bola. Bueno, pues nada, si no tenéis nada más que comentar, pasamos al libro / cómic de la semana. Pasemos.
Pasemos. Bueno, yo añadir que la película que se lleva más Oscars no es necesariamente la que mejor haya tratado los actos, ni la que mejor guión tenga, ni mejor banda sonora, ni nada. Eso creo que ya se sabe, pero por si acaso recordarlo, ¿vale? Que no os indignéis si después del podcast os veis una peli, qué buen guión, y no se lleva una mierda. Eso... Exactamente. O sea, no hablamos de calidad, hablamos de estructura. Exacto. Bueno, Fernando, pues nada, el libro de la semana / cómic nos lo traes tú. ¿Qué has decidido? ¿Por qué te has decidido? Sí, quería hablaros del Último Día, que es el último cómic que acabo de sacar, que es una historia que edita la editorial de Rocketman Project. Y es una historia de zombies, género feta puro, en el que un personaje se levanta después de una fiesta tremenda, con una resaca horrible, escucha una explosión, sale a la calle y la ciudad, que es Vigo, está llena de zombies. Entonces a partir de ahí se encuentra con unos militares que están liquidando muertos vivientes y le piden ayuda porque los militares no son de la ciudad y le piden ayuda para encontrar un refugio y se van a una pequeñita isla que hay en Vigo, que es una isla que es privada, que tiene un único punto de acceso que es a través de un puente y van a encerrarse allí porque al tener solo este punto de acceso pues se puede bloquear y tal, ¿no? Y a partir de ahí pues una historia de género feta donde los zombies realmente tienen muy poca presencia y toda la trama transcurre en la relación entre los personajes, ¿no? Entre los supervivientes, entre el qué hacemos, el qué no hacemos, el cuál es el origen, el de dónde viene, si tenemos que escapar a dónde vamos, este tipo de cosas, ¿no? Sí, y ahí está, thriller. Sí, thriller puro, género feta puro, sin demasiadas complicaciones, ¿no? O sea, este era un proyecto para divertirse y además parte de una novela, es la primera vez que hago una adaptación y parte de una novela que se llama igual, que es el Último Día, que la escribió J.P. González, que es un escritor de aquí de Vigo también. Hostia, pues interesante. Y bueno, os lo recomiendo. Va a salir en abril, sale como serie de 4 números en Estados Unidos, con una editorial pequeñita allí. Y, pues mola, sí. Y bueno, yo encantado, porque es como estas cosas de, joder, qué ilusión, tener una miniserie en grapa en Estados Unidos, ¿no? Y encima haciendo zombies, son cosas de estas que no te imaginas en la vida, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, pues sale, tío, muy bien. Vale, pues el último día, ¿no? Fernando Llor. El último día, sí. El dibujante es Ángel Bernuy. Muy bien. Pues ahí está, para que os lo leáis. Si queréis también echar un vistazo a la novela, pues ya que estamos, pues ahí está también. Y nada, pues muchas gracias, Fernando, por pasarte por aquí, que siempre, ya sabes que siempre nos encanta echar unas charlas contigo, que nos echamos unas risas. Nada, muchas gracias a vosotros y nada, que cuando queráis. Todavía tenéis la copa de el mejor, el que más ha venido, ¿sabes? La tarjeta platino. Hombre, cuando vayáis sumando, cuando veáis que alguien se va acercando, me avisáis, ¿sabes? Me avisáis y grabamos y hablamos de lo que sea. Vale. De cómo está el día, ¿no? Muy bien. Claro. Bueno, pues muy bien, pues nada. Bueno, venga, va, un abrazo. Pronto entonces, ¿vale? Sí. Un abrazo. Y nada, a vosotros toca poneros a escribir, nosotros nos marchamos ya y recordad que nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, iVoox, estamos en tantos sitios que a la vez no estamos en ninguno, pero nada, a ver, sí, os respondamos donde sea, como decía Carmelo. Así que nada, nos vemos la semana que viene, muchas gracias.